Buenas tardes, somos las compañeras Claudia, Luz Mari y Marlene, maestrantes de Pedagogías Críticas e Intervenciones Socioeducativas. Este trabajo está presentado al doctor Andrés Leonardo Barbosa. Nuestro podcast está titulado como La importancia de la educación en derechos humanos. En cuanto a las políticas educativas y los pilares de la educación, ¿qué opina la compañera Luz Mari? La actual estructura normativa en Colombia ha avanzado más en el plano declarativo que en el práctico. Valencia y Aravena, en el 2022, advierte que iniciativas como EduDerecho y el Plan Nacional de Derechos Humanos no logran impactar efectivamente en los contextos escolares, ya que se, no se ajustan a las realidades territoriales. La desarticulación que, sumada al tecnocrático de muchas políticas educativas, impide la construcción de procesos formativos transformadores. Profesora Claudia, ¿qué nos puede decir de la relación en derechos humanos y educación? Es preciso señalar que la educación en los derechos humanos están profundamente enlazados por sí misma. La educación es un derecho habilitante, como lo sostiene Jaime Reyes 2016, pero en contextos vulnerables como las zonas rurales afectadas por la violencia, se convierte además en un espacio de protección, reparación simbólica y construcción de ciudadanía. Así, la escuela, en muchos lugares, es el único entorno donde se puede hablar abiertamente de dignidad, participación o igualdad y donde los niños y niñas pueden imaginarse una vida distinta a la marcada por el mundo o la exclusión. Los derechos humanos y la educación tienen unos lazos muy estrechos desde el reconocimiento de los derechos humanos que se hace en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Siempre se ha tenido que los derechos humanos y la educación están ligados no solo porque la educación es un derecho humano universal, como lo reconoce el artículo 26, que a la letra dice: la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos o a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá además el desarrollo de las actividades para el mantenimiento de la paz. Jaime 2016. Al respecto, la compañera Marlene, ¿cómo puede usted abordar los derechos humanos en el proceso educativo? Claro, compañera. En Colombia es uno de los países con alto índice de vulneración de los derechos humanos, según la organización como la ONU, el cual sostiene que el país lleva 30 años en el ojo del huracán por el déficit de vulneración de los derechos humanos. Pinzón 2018. El Ministerio de Educación Nacional ha creado propuestas y programas de educación para el ejercicio de los derechos humanos 2010 y el Planet 2012 para que se integre en los planteles educativos el abordaje de los derechos humanos articulado con los principios que tiene la Constitución Política de Colombia de 1991. Candamil, en el 2014, se refiere que la legislación ha sido uno de los logros más significativos en materia de derechos humanos. En esto, esta Ley General de la Educación, en sus artículos 4, 5, 11, 13 y 14, respalda la formación en derechos humanos. Pulido 2013.
A su vez, Pérez, en el 2015, manifiesta que en Colombia se integra en alguna asignatura como filosofía, sociales y ética, han sido estructuradas para la enseñanza en derechos humanos, pero no se ha logrado obtener mayor resultado. En los contenidos curriculares de la materia de ciencias sociales se expone una literatura de los derechos humanos donde no tiene en cuenta los acontecimientos del conflicto y la violencia vivenciada en el país. Esto lo dice Piña en el 2020. También Maroya en el 2018 describe que en los lineamientos de la Constitución política se toma como ejemplo para relacionar los derechos humanos con sucesos de violencia que han ocurrido a nivel mundial. El sistema educativo sufre una descontextualización y fragmentación que obstaculiza el proceso de formación de una en derechos humanos, según Méndez en el 2015. Ahora bien, vamos con la compañera Luz, que nos puede, qué opinión nos da sobre los principales problemas socioeducativos de las instituciones educativas. Ok, compañera Marlene. Poca integración curricular de los derechos humanos en los planes educativos. Déficit de las políticas de derechos humanos en la educación. Falencia en los servicios de transporte. No tienen en cuenta los acontecimientos de conflicto vividos en el país. Los programas educativos en Colombia, en consecuencia de los derechos humanos, no han causado mayor impacto en la formación de los alumnos. La pobreza, el desempleo, la vulneración y la exclusión, parte de la vida cotidiana de muchas escuelas. Recursos insuficientes para materiales y programas de apoyo y al cual se le da un mal manejo. Sí, compañera, ahí también podemos aportar que el conflicto armado ha generado desplazamiento, inseguridad, trauma, y eso ha generado una vulneración de los derechos humanos que ha afectado a las instituciones educativas. Las políticas educativas que no están acordes a las realidades del contexto local. El trauma que genera la violencia y el conflicto armado, problemas de desplazamiento y inseguridad que afectan a los estudiantes, la brecha digital y la falta de los recursos, la falta de acceso a las tecnologías y limita las oportunidades del aprendizaje, falta de apoyo familiar, comunitario, que puede afectar también la motivación y el logro académico de los estudiantes. Y más que todo la desigualdad y la exclusión social, racial, económica y cultural que afectan permanentemente a los estudiantes, sobre todo de las zonas vulnerables en el sistema educativo. Al respecto, para que haya una transformación, debe haber una atención permanente de los derechos humanos en la educación, y para ello se requiere que se transformen las prácticas educativas, donde se promueva una reflexión crítica y una participación activa para la construcción de sujetos políticos capaces de transformar la realidad. Así pues, las pedagogías críticas hacen un llamado a analizar las estructuras de poder, las desigualdades sociales y las cadenas de exclusión que históricamente han vulnerado los derechos humanos en Colombia. Esto indica que es necesario analizar el impacto del conflicto armado, la violencia estructural, la discriminación y la exclusión de los miembros minoritarios. Los derechos humanos deben conectarse con las realidades locales y las experiencias de los estudiantes, reconociendo sus saberes y perspectivas.
el cual exige la adaptación de los contenidos y de las metodologías a los contextos específicos de cada comunidad. En este punto, es preciso entender que los retos para la educación en derechos humanos en Colombia son complejos, dado que, como señala Valencia Aravena en el 2022, la falta de formación docente en derechos humanos, la fragmentación curricular y la distancia entre los contenidos y la vida real de los estudiantes son obstáculos recurrentes. A su vez, estas dificultades se agudizan en contextos de marginalidad y entornos rurales remotos, donde, en este sentido, gestionar los retos de los derechos humanos implica la construcción de currículos que tengan en cuenta las memorias del conflicto y valoren los saberes comunitarios. Preparar a los docentes en legislación y pedagogías críticas que promuevan el cuidado, la empatía y el pensamiento transformador, como plantea Magendoso en el 2017. Fortalecer las alianzas entre escuela y comunidad, entendiendo que el conocimiento no puede imponerse, sino construirse colectivamente, tal como lo argumenta Fals Borda en 1986. Ahora, compañera Claudia, ¿podrías, por favor, concluirnos? Sí, como conclusión podemos saber que lo concerniente a la situación en Colombia, en el tema de ese desarrollo presenta un panorama desalentador, en vista de que ni los planes ni las políticas públicas creadas con la intención de promover la educación en derechos humanos han dado los frutos esperados. Esto posiblemente debido a que la educación en derechos humanos ha quedado resumida en programas explícitos, que si bien buscan ser de utilidad, a la final no resultan ser lo suficientemente significativos. Estos terminan siendo insuficientes y descontextualizados con la realidad que vive el educando y con el día a día al que se ve inmerso cotidianamente Valencia y Aravena 2022. Muchas gracias.